Hoy por hoy conocemos muchísimos géneros literarios y podríamos enumerar una lista enorme, pero ¿fueron siempre así? ¿Siempre hubo esta cantidad? ¿Se quedan quietos los géneros literarios? ¿Cambian? ¿Mutan? Eso vamos a verlo. Cuando pensamos hoy en géneros literarios, se nos vienen a la cabeza muchísimos: la ciencia ficción, el realismo mágico, el realismo, la novela histórica, la novela romántico-histórica, el terror, el horror, la fantasía, y podríamos seguir enumerando muchísimos géneros literarios, pero todo tuvo un comienzo, y eso fue más o menos alrededor del 335 a.C., y fue Aristóteles, que en su libro Poética dividió a la literatura en 4 tipos de géneros: el épico, el lírico, el dramático y el didáctico. Cada uno de estos 4 géneros pretendían explicar la razón de existir de los géneros literarios. Cada uno de ellos tenía un objetivo diferente. Si empezamos por el épico, es lo que más se parece hoy a lo narrativo nuestro, a las novelas, a los cuentos. Tiene que ver con un narrador que a veces es omnisciente, que a veces es una tercera persona, que a veces es el protagonista y habla en primera persona, que va contando una historia que puede ser real o no. Hoy por hoy incluso puede ser real y ficcionalizada, y lo vamos a ver más adelante, que es un nuevo género que se llama autoficción. Pero siempre hay personajes y una acción, y el fin de la épica es contar algo, contar una historia. Desde la lírica, que es lo que nosotros conocemos como poesía, el fin, según Aristóteles, no es tanto contar algo como lo es en lo épico, en lo narrativo, sino más bien expresar sentimientos. Y la lírica es la que más uso hace de los recursos estilísticos, que nosotros conocemos con otros nombres, como por ejemplo la metáfora, la comparación. Son formas de géneros de literatura que buscan transmitir sentimientos. No tanto contar nada. Muchas veces los poemas son abstractos, no entendemos muy bien de qué se tratan, quién es el personaje principal, y no importa, porque en la lírica lo que importa es principalmente que el poeta o la poeta pueda expresar a partir de los recursos estilísticos una sensación, un sentimiento o una emoción. Luego, obviamente, el dramático es lo que nosotros relacionamos hoy con el teatro, y el sentido del dramático es opuesto al narrativo o al épico, al primer género que describe Aristóteles. ¿Por qué? Porque el dramático no tiene narración, tiene puramente diálogo. Los personajes entran en acción en un escenario y necesitan de una audiencia, porque el género dramático, según lo concibe Aristóteles, tiene el propósito de entretener, convocar, conmover, hacer preguntar a una audiencia, alguien que mire y completa ese texto, que en sí mismo no tiene mucho más sentido si no hay alguien que los esté mirando y escuchando. Y por último, el género didáctico. Y este género ha progresado desde Aristóteles hasta hoy con muchísimas variedades, pero sobre todo es el género del ensayo. Hoy lo conocemos como ensayo. ¿Y qué género es este? Es el género que busca explicar algo, dar a conocer algo, expresar una idea y convencer al lector de que esa idea es la correcta, que es la que vale. Entonces aquí no es tan importante los recursos estilísticos, no es tan importante la narrativa, el estilo, sino más bien la capacidad del escritor o de la escritora de convencerte de una hipótesis que plantea en ese ensayo, y el objetivo final, como bien dice la palabra del género didáctico, es enseñarte algo. Ya en su momento, en su Poética, Aristóteles no se quedó contento con la división de estos 4 géneros, entonces a cada uno de ellos los dividió en subgéneros. En el caso del género épico, que habíamos dicho que es lo que más se parece hoy a la novela o a la narrativa, lo dividió en cuentos, que son, como los conocemos hoy, muy parecidos, breves, con pocos personajes, con una acción que se desarrolla y termina. La novela, que también tiene que ver más con descripciones, pensamientos de los personajes, muchos personajes, una longitud obviamente muchísimo más larga que el cuento y una complejidad en la argumentación mayor. También pensó en lo que llamamos el poema épico, que son grandes hazañas que buscan ensalzar el patriotismo o las hazañas de un pueblo, como puede ser la Eneida de Virgilio, y después los cantares de gesta, que son más historias que tienen que ver como el Cantar del Mio Cid, por ejemplo.
tienen que ver con personajes muy particulares que avanzan en la vida y se encuentran con diversos problemas, hay aventuras, hay personajes particulares, es muy idiosincrático y divertido en general. Es mucho más divertido que los poemas épicos que buscan una solemnidad que el Cantar de Gesta no tiene. Y por último, los romances líricos, que también ahí mezclan un poco de todo. Son esos romances que tienen que ver con luchas, guerras, ausencias prolongadas de los personajes principales, sufrimiento, amor, desamor, desencuentro, pero que básicamente convocan al lector a pensar en una novela de aventuras, como sería hoy. En la época de Aristóteles, la lírica era lo más desarrollado, con lo cual hay una cantidad de subgéneros literarios dentro de lo que es la lírica, y vamos a mencionar algunos pocos, como por ejemplo la canción, que siempre estaba asociada a un tema amoroso, la oda, que siempre está asociado a algo que es superior, el amor, el sacrificio, siempre que se piensa en una oda es seria, es solemne. Una elegía, que es una canción o un poema que se le escribe a alguien que ha muerto, y así sucesivamente. Aristóteles va nombrando una cantidad enorme de subgéneros líricos para un poco enmarcar un género literario que en su época estaba muy floreciente y entonces necesitaba que se lo catalogue de alguna manera para poder discriminar si lo que íbamos a escuchar al teatro o en una esquina o a un poeta era una oda o una sátira, que en general se hacía para reírse y para burlarse de algún personaje. Cada uno de estos géneros, subgéneros literarios de la lírica, del poema, están muy bien descritos y analizados en la poética de Aristóteles. Y llegamos al género que en la época de Aristóteles era fundamental, que es el género dramático. Siempre se habla del teatro griego, con lo cual dividir el teatro en distintos subgéneros era fundamental para que se entendiera qué iban a ir a ver los espectadores, si iba a ser una comedia, si iba a ser un drama o si iba a ser una tragedia, que no son lo mismo, drama y tragedia. La comedia, en general, los protagonistas son personas normales, gente de a pie, con situaciones a resolver que son muy graciosas, nada peligrosas, nadie sufre, nadie llora. La idea es reírse, divertirse un rato y un poco incluso burlarse de uno mismo y burlarse hasta del público, de los que están viendo la obra, que se sienten mayormente representados en esos personajes. El drama, que también puede ser dramático cómico, porque en general el drama tiene momentos como para aflojar y desinflar un globo, como decimos en teatro, ¿no? Se genera una tensión con un drama que es, los personajes sufren, lo pasan mal y se vuelve como tenso, 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 y decís, bueno, acá hay que aflojar un poquito porque si no va a explotar todo por los aires. Y en teatro se dice desinflar el globo, ¿no? Y ahí entra una escena cómica que afloja la situación y no es tan tensa, y en general son dramas que tienen que ver con problemas familiares, de desamor, de engaño, problemas que tienen que ver con abandono o con ilegitimidad, cosas que son un poquito de más nivel, entre comillas, de complejidad que la comedia, pero que se resuelven de alguna u otra manera y alguien sale siempre bien parado de esas situaciones, mientras que en las tragedias la protagonizan generalmente reyes, gente de la alta alcurnia, y ahí todo termina siempre mal. Pensamos en una tragedia perfecta, es Hamlet, de Shakespeare, en donde queda solamente una persona para contar todo lo que pasó, porque cuando llegan los invasores, todos los personajes principales están muertos en el piso, están todos muertos, excepto uno, que el último en morir es Hamlet, y le dice, quédate para contar mi historia, porque si no, ¿cómo se escribe Hamlet? Si no hay alguien que la puede contar. Y eso es una tragedia. Las tragedias son más duras, en general involucran gente, como decía recién, de la alta alcurnia, reyes, que están a cargo de espacios de poder, y entonces ahí los temas son la política, la corrupción, el engaño, los dobles discursos, y sobre todo y más que nada la búsqueda del poder, que en las tragedias siempre hace que todo termine mal. El género didáctico, como el término didáctico es como una definición de paraguas en el que debajo podemos poner muchísimas cosas, es el que más está actualizado en este sentido. Son todos aquellos textos que tienen como, habíamos dicho, como fin informar, enseñar, dejar un mensaje, convencer al que lee. Y hoy por hoy se ha ampliado en este paraguas que es el género didáctico, biografías, autobiografías, ensayos, crónicas,
investigaciones que se publican, todo eso que tiene que ver con el mundo del conocimiento, con el mundo del saber, con el mundo del pensamiento, con historias personales, con historias de crecimiento, pero que no tienen nada de ficción y que a lo mejor buscan simplemente que vos te enteres de algo que pasó. Tiene que estar bien narrado, pero no necesariamente ser literario, tiene que estar bien documentado. Esa es una cualidad muy necesaria del género didáctico y busca, como decía recién, que te enteres de algo, convencerte de algo o cambiar tu opinión sobre algo. Por eso son tan importantes y tan definitivos ciertos ensayos que se han escrito a lo largo de la literatura. Lo que sucede con estos subgéneros y géneros que creó Aristóteles, que no los creó, simplemente los clasificó porque ya existían, es que con el correr del tiempo y más de 2000 años después, han mutado, han algunos dejado de existir, se han transformado en otra cosa, hay muchísimos géneros nuevos y mientras nosotros estamos hablando aquí y vos me estás escuchando del otro lado, seguramente se está gestando un nuevo género literario. Así que yo te invito a que recorras conmigo el camino de los géneros literarios actuales para ver qué similitudes y qué pequeñas diferencias tienen que los hacen géneros en sí mismos.